Hasta junio del año pasado, el número de homicidios cometidos en el país andaba por 160,000. Con eso basta para que este sexenio haya rebasado a los sexenios anteriores. De un plumazo, 15 millones de mexicanos dejaron de percibir un servicio médico. Se eliminó el Fonden, que es impacto sobre las grandes mayorías de México, que es que por la corrupción, con las tarjetitas no han resuelto la marginación, no se ha resuelto. Entonces no hay manera de ver de dónde la pobreza se redujo. El pueblo tiene que entender, este gobierno está endeudando al país para salir del atolladero y repartir dinero. El esquema económico, el esquema fiscal sobre el que está construida este modelo que creó la 4T es un esquema inviable. Es inviable, se va a derrumbar, se tiene que derrumbar, no tiene base. Muy buenas noches a quienes están sintonizando esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche tendremos la continuación de la entrevista que la semana pasada tuvimos con el doctor Abel Pérez Zamorano, quien es doctor en Economía por la London School of Economics y un catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo, con una larga trayectoria académica y como investigador de esa institución. En la entrevista de la semana pasada, el primer fragmento que ustedes ya vieron y que tienen a disposición en las redes sociales de Canal 6 y el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, tratamos sobre las políticas que el gobierno de López Obrador implementó en materia económica, en materia social, cuáles fueron las nuevas condiciones que trajeron para la población mexicana, así como algunas de las tendencias pues más problemáticas que pueden traer consigo en caso de que se continúe por este camino. Les recomiendo que si no pudieron acceder a ella, vayan, la vean, porque estuvo muy interesante la charla que tuvimos. En esta segunda parte que se presentará a continuación, analizaremos la relación que el gobierno de López Obrador tuvo con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, los términos en los que nos encontramos democráticamente hablando las mexicanas y los mexicanos, así como la relación del gobierno federal, específicamente de la Cuarta Transformación, con las organizaciones sociales que se estuvieron manifestando constantemente por diferentes aspectos para señalar pues problemas dentro de la administración. Y por último, terminamos con una especie de análisis de la tendencia que nos espera con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esto que menciona, doctor, me parece muy valioso porque nos ayuda a romper con la efusividad del momento, con la inmediatez en la que vivimos y tratar de ver cuál es la tendencia de las decisiones que el pueblo mexicano está tomando actualmente y que por supuesto que se le van a regresar como un boomerang, que más vale que esté pues preparado para las consecuencias de las decisiones que la mayoría pues ha elegido y que pues por supuesto que es explicable, que tiene razones de ser así, pero que no siempre se alcanza a prever, a notar cuáles van a ser las consecuencias de lo que se decide. Y quisiera continuar con la relación que ha tenido la figura presidencial con los otros dos poderes, ¿no?, que tenemos en México, el legislativo y el judicial, que también es otro de los puntos tan controversiales de este sexenio y que de hecho en estos últimos días, todas estas 2 semanas de septiembre que llevamos, ha ocupado uno de los puntos más importantes en las noticias. Ahorita en el Senado se están peleando y estamos viendo pues cómo sale lo peor de las personalidades como Yunes, por citar solo un caso, y que pues nos hacen preguntar
¿cómo considera usted que ha sido el aumento de libertad política, de decisión democrática, digámoslo así, que tienen las mayorías hoy en México? ¿Realmente podemos decir que estamos gozando de una mayor capacidad para enrumbar el destino de México según los intereses de las mayorías? ¿Hay más democracia o más bien nos estamos enfrentando a un Estado más autoritario? Como oí decir a alguien que me pareció muy ingenioso en estos días, hoy se están comprando senadores para acabar con la corrupción. Así, se compran senadores para que ya no haya corrupción. Ya, ese es el colmo de la desvergüenza. Eso es desvergüenza. Y ciertamente un gran problema del país que debiera preocuparnos a todos. Yo decía hace rato que luego no todo se puede reducir a estadísticas, a datos, sino que hay problemas de otra índole que afectan a los mexicanos y que tenemos que visualizarlos. ¿A qué me refiero? La pregunta es democracia, derechos de la sociedad, libertad, equilibrio de poderes. En efecto, la Constitución establece la división del Estado en los 3 poderes que todos conocemos. ¿Cuál es la intención de eso? Que viene desde el siglo XVIII. En Francia se planteó ya este esquema. ¿Cuál es la intención? Que entre los 3 poderes se equilibren, haya un balance entre unos y otros. De modo que si uno incurre en exceso, si uno se extralimita, el otro lo frena. Es decir, hay contrapesos para el ejercicio del poder y estos contrapesos permiten que no haya una dictadura. Si el presidente se quiere pasar de la raya, extralimitándose en sus atribuciones, el judicial o el legislativo lo frenan y enderezan el barco y ponen las cosas en su lugar. O al revés, si el legislativo está tomándose atribuciones que no le tocan, el judicial lo llama al orden. Así teóricamente debe funcionar. Y hay que decir otra vez, porque seguramente alegarán los dirigentes de la Cuarta Transformación, que desde antes el presidencialismo existía en México. Sí existía, ¿cómo no? No más que ahora está peor el presidencialismo, más acendrado está el día de hoy. Hoy tenemos a un presidente omnipotente. Omnipotente. El presidente encarna los 3 poderes al mismo tiempo, es como la Santísima Trinidad. Es el legislativo, es el ejecutivo y es el judicial al mismo tiempo. El presidente, ¿dónde está entonces el respeto al equilibrio, al balance de poderes? Llegó a tal grado, y eso lo sabe la población, nada más que alguna parte de la población tiende a olvidarlo a propósito. Todos recordamos, los mexicanos recordamos que el presidente en alguno de los presupuestos, hará 2 o 3 años, dijo: a este presupuesto los diputados no me le van a mover ni una coma. Lo saben todos los mexicanos, ni una coma. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, señores diputados, yo doy la orden y se tiene que ejecutar tal cual la estoy dando. Y no se atrevan a modificarle ni un ápice a lo que estoy diciendo. Eso será abonar en favor de la democracia, del equilibrio, de la mesura, del respeto. No, para nada. Ese es el avasallamiento de los poderes por uno solo, en este caso por el presidente. No vamos por buen camino. A esto, en buen español, se le llama dictadura. Es decir, que en México sigue consolidándose una dictadura que atenta contra los derechos ciudadanos. Por una parte. Y por la otra, porque son 2 aspectos, por la otra está la falta de respeto al derecho ciudadano de organización. Yo considero que un criterio para evaluar a un verdadero gobierno de izquierda, cuando se habla de una auténtica izquierda, en el sentido tradicional, porque mira, ahorita a estas alturas ya no se sabe ni qué es izquierda ni qué es derecha, porque se ha hecho allí una mezcolanza, pero en el sentido tradicional de la izquierda,
se ha dicho, un gobierno de izquierda tendría quizá como principal obligación no solo respetar, sino fomentar la organización popular. Tiene que organizar al pueblo porque el verdadero artífice de los cambios, de los grandes cambios sociales, es el pueblo. La historia no enseña que un mesías político, como pretende López Obrador, vaya a ser quien cambie la realidad de una nación, máxime tan compleja como la nuestra. La historia enseña que los grandes cambios que merecen llamarse cambios no van de arriba hacia abajo, van de abajo hacia arriba. Y para ejecutarlos, las masas deben estar organizadas y deben tener conciencia de su situación. Entonces, organizar, educar, o si no lo hacen, permitir que las masas se organicen, sería la primerísima obligación de un gobierno de izquierda. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Perseguir a quienes se quieren organizar. Perseguir. Y eso lo ha hecho en particular y muy claramente con el movimiento antorchista. Persiguiéndolo, acosándolo, calumniándolo. Más de 130 veces el presidente de la República, desde el foro privilegiado que tiene, ha atacado al movimiento. Allá en Guerrero el año pasado, por abril, creo recordar, asesinaron a 2 dirigentes del movimiento antorchista y hasta la fecha no se ha hecho justicia. Hace unos días en Hidalgo, el gobernador de Hidalgo, con policías y porros, impidió que la gente acudiera a una manifestación. Bueno, ¿eso qué es? Eso es impedir la organización y la lucha popular. Por eso digo yo, se ha venido privando de libertad a los mexicanos. Nos están quitando las pocas libertades que ya teníamos. Las están escamoteando y se está generando una dictadura. Así concibo yo el problema. Sí, y justamente sobre esto último de la organización popular y la manifestación popular, valdría la pena pues recordar la situación que, por ejemplo, tienen los periodistas actualmente en México, ¿no? Uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión del periodismo. Y pues también, no sé si usted quisiera agregar algo más en este último punto de la valoración de la relación entre el gobierno federal, las organizaciones sociales y las manifestaciones populares, porque hemos visto muchas manifestaciones a favor de la Cuarta Transformación que son promovidas desde el gobierno, pero también muchas manifestaciones en contra de distintos sectores, no solamente, digámoslo, el sector más conservador que se manifiesta en contra de algunas transformaciones, sino también de sectores muy progresistas como el movimiento antorchista que usted mencionaba, pero también otros como el feminismo, por ejemplo, igualmente reprimido. Entonces, no sé si usted quiere agregar algo más en este sentido. Sí. Creo que conviene y se debe agregar algo más. Las masas populares merecen respeto por 2 razones principales, pudiera decir yo. Primera, porque ellas crean la riqueza. Todo lo que hay, todo lo que disfruta todo el país, incluidos los senadores y los diputados y los presidentes, es riqueza creada con el sudor, con el trabajo de los campesinos y de los obreros. Ellos son los creadores de la riqueza que tiene este país, de esa que tanto pregonan luego, exportaciones y todo. Y por lo tanto, pienso yo, merecen disfrutarla y que se les respete y se les dé el lugar de honor que merecen, que les corresponde por el esfuerzo que hacen trabajando de sol a sol en jornadas extenuantes para crear los satisfactores de necesidades del país. Esa es una primera razón. La otra, de carácter más formal, si se quiere, porque la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece el derecho de organización y de petición, derecho que ahora están negando.
Es decir, que esa política de rechazar el derecho de organización es violatorio de la Constitución, es una acción ilegal. El presidente de la República y todos los gobernadores que persiguen a las organizaciones sociales merecerían ser enjuiciados porque están cometiendo un delito contra la Constitución misma de la República, contra la Constitución, contra la Carta Magna. Merecerían ser enjuiciados. Así que por esas dos razones la organización popular merece ser respetada. Ahora bien, no lo es. ¿Y entonces qué va a pasar? Si no la respetan, ¿qué tienen que hacer las masas populares? Los trabajadores de México en general tienen que hacerse respetar. Si no lo respetan porque la ley lo dice, si violan la ley atropellando y negando el derecho de organización, las masas deben hacerse respetar. ¿Y cuál es la vía para que lo logren? Hay dos condiciones indispensables para ello. La primera, que se organicen. A pesar de que les digan que no, deben organizarse. Porque la fuerza del débil está en su unidad. Los débiles dispersos no son nada. Son átomos sueltos. Los pobres, los humildes, los indígenas, los campesinos, los mineros, los pescadores, los obreros, toda la gente trabajadora dispersa no es nada. Pero decía yo ahorita, andan cerca de 100 millones. Bueno, unidos harían una potencia tremenda, organizados. Por lo tanto, organizarse es una forma de hacerse respetar. Con el poder que da la unidad, el poder político que da la unidad de la gente. Y segundo, educándose políticamente, adquiriendo conciencia. Adquiriendo conciencia, comprendiendo su situación de clase, dándose cuenta de qué lugar ocupan en el entramado de clases sociales del país y descubriendo con esa conciencia, mediante esa conciencia, el camino para salir de esa situación y que la solución está en sus manos. Eso lo tienen que entender. De ellos depende, como se ha dicho, la solución a los problemas del pueblo debe ser obra del pueblo mismo. Así que ellos tienen que hacer lo necesario para que los respeten. Dice bien el dicho popular que a como te ven te tratan. Y si a la gente la ven dispersa, desorganizada, inconsciente, enajenada, perdida en los teléfonos y de todo eso, pues así la tratan. Y por eso para el gobierno es peligrosísimo que la gente se organice y por eso persiguen la organización popular. Y finalmente diría yo, ¿organización popular para qué? Desde mi perspectiva, para dos cosas. Primero, para exigir solución a problemas inmediatos que la gente sufre, entre ellos todos los que estábamos diciendo. 1001 problemas que agobian a los más desprotegidos y que se podrían ir resolviendo desde ya, de inmediato, si la gente tiene la fuerza política suficiente. Pero yo diría, no solo para resolver problemas inmediatos, sino para que en un mediano plazo, si se quiere, ese pueblo, esas clases trabajadoras asuman el gobierno de la República. El gobierno, ya no contentarse con resolver tal o cual necesidad urgente, sino ambicionar a gobernar, porque yo considero, ahí está el problema que ya describimos, ahora tendríamos que decir, ¿y cuál es la solución? El problema está allí, y si vamos a seguir diciéndole a los de arriba que resuelvan, pues vamos a pedirle a Poncio que corrija a Pilatos, eso no se va a poder. La solución tendrá que venir de abajo. Todo ese desbarajuste que hay económico, social, de todo tipo, podrá ser resuelto cuando el pueblo mismo tome el gobierno en sus manos y cambie el modelo económico del país. La solución está ahí. De modo que ya dijimos, el problema está en esos términos y la solución está en esos términos. Un gobierno popular que cambie el modelo neoliberal por un modelo más justo que tenga como objetivo primordial la distribución de la riqueza. Una distribución equitativa, no igual, no idéntica, equitativa digo, o sea, justa.
Me parece muy acertada la salida que usted está señalando en estos momentos. En Lo Marginal en el Centro hemos tenido entrevistas con otros panelistas y otras panelistas que curiosamente han apuntado en el mismo sentido que usted maneja y pues creo que más bien habría que motivar esta organización popular, como usted decía, ¿para qué? Para que el pueblo gobierne, que al final de cuentas es la única forma en la que el pueblo va a poder transformar radicalmente en el sentido que necesita los grandes males que le aquejan hoy en día y que seguramente, por lo que hemos platicado aquí, pues tendrán continuidad con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Desafortunadamente ella mencionó, por ejemplo, que no iba a haber un cambio en la relación con los empresarios, esta política fiscal que usted mencionaba como fundamental, parece que no se va a dar. Y quisiera preguntarle ya para terminar, si usted cree que podemos avisorar algunos cambios. Pienso que, primero, lo divido en dos partes. Primero, Claudia Sheinbaum, como todos vemos, se asume como una continuadora, por llamarle en buenos términos, para usar un eufemismo, una continuadora de la política de López Obrador. Es decir, yo voy a seguir haciendo lo mismo que hizo mi maestro. Seguiré la misma política. Así que sobre aviso no hay engaños, están advertidos. Y ciertamente un político que brota del mismo partido gobernante mantiene lealtades y lo estamos viendo. Véase nada más cómo está integrando el gabinete. El gabinete lo está poniendo López Obrador, desde el mismo secretario de Hacienda que fue el primero que sugirió. Si vemos la plana mayor del gabinete es la gente de López Obrador, de modo que Claudia Sheinbaum va a estar totalmente copada por el obradorismo, no hay duda de eso. Ahora, lo segundo que yo quería decir, los gobiernos no solo obran en función de ideas, de ideologías, los gobiernos obran en función de circunstancias. Todo gobierno tiene que actuar dependiendo de cómo está la circunstancia de su momento. López Obrador tuvo su circunstancia. Ahorita decíamos, por ejemplo, mantener ese tren de gasto que traen no es sostenible. Eso se cae administrativamente, contablemente ese gasto se cae. ¿Y cómo le van a hacer? Ahí están diciendo casi 500,000 millones de pesos de recorte. Y las contradicciones sociales se han agudizado, se agudizan. Ahí están en el arco norte los ejidatarios pidiendo que les paguen las tierras. Ahí está, por ejemplo. O sea, hay mucha gente reclamando, hay mucha gente protestando por todos lados. O sea, el país no está pacífico, tranquilo, hay efervescencia, hay inconformidad. La ocultan, la esconden, pero la gente está molesta. Entonces, si Claudia Sheinbaum quiere hacer exactamente lo que hizo López Obrador, yo me temo que se va a llevar serios reveses. Claudia Sheinbaum deberá, así lo creo, atender más, observar y cuidar la realidad del país para en función de ella diseñar su política. Así, esa es mi opinión. Sí, muchas gracias, doctor. Yo creo que es importante señalar que no queremos que le vaya mal a ningún gobernante, porque que le vaya mal a un gobernante es que le vaya mal al pueblo de México y por supuesto que estaríamos locos si quisiéramos algo así, si entráramos deseando negativamente el desempeño de algún gobernante, pero pues no podemos cerrar los ojos ante la realidad mexicana. Espero que el análisis que estamos presentando en esta ocasión pueda ser útil y de herramientas para análisis de la realidad, para que se pueda considerar aspectos más detallados de la inmediatez, pero también porque se dieron elementos que nos ayudan a romper con la inmediatez y a tratar de tener una visión de largo plazo y de alternativas realmente radicales y transformadoras a la situación que vive el pueblo de México. Doctor Abel, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Y también muchas gracias a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches, hasta la próxima.